Feliz año nuevo, Montipiro. Feliz año nuevo, Escaliburcio Ramón y todos, todas y todes nuestros oyentes. Sí, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás tú? Porque Claro, a yo nuestros oyentes no podemos escucharles. No puedo hablar en nombre de todes, pero yo personalmente estoy bien dentro de lo mal. He tenido como muchas secuelas del COVID y eso, la verdad. Estoy muy cansada, un agotamiento basal muy extraño. Sí. Que no es la gente me dice, pues descansa. No, pero no es un cansancio como cuando estás cansado, que descansas y se pasa. Es un cansancio que te inunda aunque estés tumbada en el sofá. O sea, es una cosa muy extraña. Decimos cansancio porque es lo más parecido, pero es otra cosa. Pero he de decir que hoy me siento un poco mejor. O sea, como que noto cierta proyección ascendente. Estoy mal, pero estoy yendo a mejor. Porque claro, todo esto es una incertidumbre, no sabemos, ¿no? Entonces es una cosa muy rara. Pero bueno, que estoy medio bien, yo creo. Y por lo demás, pues bueno, ha empezado el año como ha empezado mal, ¿sabes? Claro, es que... Pues bueno, yo espero que de aquí para arriba. Claro. De aquí para arriba. De aquí para arriba. Bueno, ¿Y excelente. tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado el año? Yo, pues la verdad, como esperaba pasarlo. Es decir, nada especial. Nada especial, no he empezado muy... A ver, no empecé muy bien porque entré con dolor de espalda, cosa que no estaba muy Hemos guay. empezado mal de salud, ¿eh? Sí, la salud no ha sido lo mejor. Lo mejor que nos ha pasado no ha sido la salud. Pero bueno, tengo ganas de ver qué nos depara este año. De hecho, tengo una sección preparada para ilustrar esto. Muy bien, ahora iremos pues. Que ya veremos. Y bueno, y poco más. ¿Qué? Pues bueno, poca cosa, la verdad, no sé, es que es verdad, vamos a decir la verdad, acabamos de comer, nos hemos comido un poke, un buen poke vegetal, y estamos un poco apalancados. Pero no pasa nada porque ahora vamos a remontar y vamos a hacer un pedazo de programa, me cago en la hostia, Escaliburcio Ramón, que flipas. Sí. Así que creo que lo mejor será que empecemos. Vale, vamos a empezar. Intro corta. Intro corta porque no ha sido, podemos afirmar que no ha sido la mejor introducción de un programa de que manera hemos hecho análoga con el año. O sea, no hemos empezado bien 2022, no hemos empezado bien el primer programa de 2022, bueno, que en realidad es el segundo. Porque en realidad es el segundo, pero claro, lo grabamos... Desde nuestra perspectiva... Es el primero del año, en realidad. Sí, yo creo que todo esto es muy poco interesante. No, pero a mí sí que me interesa. Quiero decir, me parece más interesante esta divagación sobre lo mal que ha salido la intro que la propia intro. La intro una mierda. La reflexión sobre la intro me podríamos parece más suprimir las intros, o sea, como que todo el rato sean unas intros como muy... como criticar la propia intro en la intro todo el rato. Desgraciadamente esto ya está inventado, que yo no sé si he hablado contigo de esto, pero sí, yo creo que sí, que es el podcast de Miguel Noguera. Hombre, Miguel Noguera es una maravilla. El Infrashow, que son podcasts que lleva haciendo desde hace 5 años, religiosamente una vez a la semana, es él hablando durante 1 hora sobre grabar un podcast. Pues no escuchaba nada, pero me interesa muchísimo porque Miguel Noguera es una de las personas que mejor me caen de España. Tengo que decir que me gustaría muchísimo, de verdad, tengo un deseo real de ser su amiga. Sí, yo también. De cuidar de él, tú sabes, estas cosas que me gusta hacer a mí, de darle un tupper con crema de verdura. Sí. A mí me encantaría cuidar de Miguel Noguera. Desde aquí yo lanzo esta propuesta. Que alguien que lo conozca se lo haga llegar. Yo te recomiendo a ti, recomiendo a nuestros oyentes que le den una oportunidad al podcast de Miguel Noguera. No lo van a oír más de 2 veces, te lo digo ya, porque la primera te hace risa y la segunda dices... Ya, hasta aquí. Vale, que esto es así de verdad, siempre. Tú te pones uno al azar de los más de 200 que tiene y es él hablando sobre estar hablando en un podcast. Me encanta. Es que me gusta mucho, todo eso me gusta muchísimo. Y dando vueltas sobre la misma idea. Su objetivo es no emitir ningún contenido. O sea, hacer del no contenido... Es que Miguel Noguera es la mejor persona que existe. Por favor, propósitos para este año. Quiero ser amiga de Miguel Noguera. Bueno, pues veremos si lo conseguimos en el 2023. Lo haremos balance y veremos si es verdad. Pues nada, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Sí. Cosas que sí. Esto sí, venga. Cosas que sí. Yo esta mañana, Escaliburcio, tenía un WhatsApp tuyo que decía: Monty, ¿qué te parece si en lugar de cosas que no, hacemos cosas que sí para empezar el año bien positivos? Efectivamente. Y yo he dicho, perfecto, porque yo no voy a ser yo quien te baje a ti de este carro al que te has subido de querer ser una persona alegre, positiva y muy, muy, muy
muy a tope con la vida. Sí, yo creo que padezco un poco el síndrome del asistente a los seminarios de coach, porque como que cojo los comienzos de algo y quiero si quiero algo, me enfrasco mucho en eso. Quiero empezar así, quiero tal cual. Pero porque no pasa yo nada. recuerdo que cuando empezamos la tercera temporada dije exactamente lo mismo y empezamos con un cosas que sí para empezar con positividad. Pero no pasa nada. Tu rollo es ese. Estos son tus ciclos, pues los vamos a experimentar a tope. Claro que sí. Perfecto. Cosas que sí. A ver, Sí. empieza tú, va. Vale, pues empiezo hablando de los pantalones vaqueros. Muy bien. Los pantalones vaqueros es una prenda universal. O sea, Es impresionante. los vaqueros son fascinantes por muchos motivos. Primero, porque quedan bien a prácticamente todo el mundo. Sí, además con cualquier estilo, tal, ahí están. O sea, la verdad es que son un poco hegemónicos, ¿eh? Pero es que es una cosa fascinante. Que sean universales es una cosa que no termino de entender. Bueno, universales tampoco, ¿eh? Te quiero decir, tú te vas a las tribus del Pacífico vale, sí. y Sí, en es las Islas cierto. Trobriand seguramente no lleven... Bueno, la verdad es que seguramente sí lleven La vaqueros. verdad es que ya Sí, los Inuit no creo, No. porque para el frío van mal. van mal. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que generalmente hay de todos los colores, pero azules. Sí, Y no un azul que pega con todo. O sea, son azules. sí. ¿Cómo puede llevar todo el mundo pantalones vaqueros siendo el azul un color que tampoco es que combine especialmente fácil? Pero porque ya el vaquero es... Quiero decir, el azul vaquero ya es un azul Que no es azul. que no es azul. Es como su propia movida. Yo lo que estaba pensando, como una antropóloga, es que quizá esta universalidad de la que tantas maravillas hablas tú del Sí. vaquero, puede ser que sea el pantalón vaquero como el producto, o sea, como que encarne en sí misma el colonialismo más salvaje. Por supuesto. Bueno, más que el colonialismo, el imperialismo, porque el pantalón vaquero se supone que proviene de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, claro, más que del colonialismo, imagino que esto es como el imperialismo salvaje, Ujú. ¿no? El vaquero. Es una prenda que Estados Unidos nos ha Sí, impuesto a imperialismo todos. salvaje además, literalmente. Sí. Como el... Claro, ¿Cómo qué? como salvaje oeste. Como salvaje oeste. No sé, Muy bien. era un apunte de mierda. Salvaje una basura de... No sé por o qué sea, has dicho salvaje y digo salvaje que como esos anuncios de Levi's que sería un tío al caballo ahí, no sé. Bueno, en fin, que no lo sé. Entonces, cuidado con lo que defendemos, ¿eh? Cuidado Claro. porque... No, o sea, no es cuestión de defender tampoco su origen ni nada, pero que me parece fascinante, me parece una prenda fascinante. Primero, es una prenda que aguanta muchísimo. Bueno, depende. Bueno, el buen vaquero sí, ¿eh? Porque también en los últimos años hay cada mierda de No, vaquero. que se te agujerean por los huevos y muchísimo. los elásticos estos que te los pones 4 veces y eso es un pijama ya. Claro, pero sí que es cierto que para la suciedad aguantan un montón. Sí, eso sí. De hecho, hay muchas teorías. Hay gente que opina Que no hay que lavarlos, que no hay que lavarlos, solo hay que Ya. airearlos. Que Bueno, sacarlos a que les pegue el aire. Bueno, Bueno, yo el otro día Ya, tengo que ya. decir que hablé con un amigo mío que trabaja precisamente en una fábrica de tela de Nim, que es Ujú. la tela vaquera, sí. y me dijo que no somos conscientes de la cantidad. O sea, Ujú. que ellos preparan como las muestras para vender, para enseñar catálogos de tipos de tela. Y Sí. tienen unas 300 telas Madre vaqueras. O sea, existen 300 telas. Claro. Entonces, como mínimo, o sea, Como mínimo, que es una claro, barbaridad, claro. ¿no? Entonces sí, esto es una cosa muy, muy fuerte. No Yo es sé, verdad que yo me me siento un poco fascina. atrapada en el vaquero. Yo solo tengo pantalones vaqueros. Ujú. No, tengo algún pantalón de tela, así, pero no, como que siempre mis propósitos son quiero llevar pantalones que no sean vaqueros. Pero es que Ujú. no sé por dónde empezar. Entonces, Claro. si alguien me puede recomendar... Porque yo sé que existen los chinos, no sé qué, tal. Mm. Que alguien me oriente. Ya, sí, a mí también me vendría bien. Quiero decir, me gustaría poder salir de los vaqueros de alguna forma, pero no... Pero tampoco quiero caer en el pantalón de pinzas. Ya. Quiero decir, ¿qué hay así? Es horrible el de pinzas. ¿Qué hay para gente juvenil? Joven. Iba a decir joven, pero juvenil como Juvenil es nosotros. peor, es peor. Bueno, ¿qué hay para gente como Que a nosotros? todo esto no llevo vaqueros yo. ¿Pero esto se considera vaquero o A ver. no? No, esto no es vaquero. A ver, el sí, es corte sí claro que que es es, vaque- eso es un... Eso Es corte un- vaquero. Y la tela ¿La también. tela es vaquera? Sí, lo que pasa es que es uno de los 300 tipos. Ya, Es de Nim. ya. Bueno, De yo qué Nim. sé. Pues sí, muy bien. No sé, que me fascina su Súper a todo, favor. su existencia. Vale, pues mira, yo vengo a reivindicar una cosa muy básica y muy... No sé, pues muy obvia, pero que sin embargo la quiero destacar porque la he vivido a raíz de pasar el COVID, ¿no? Ajá, Que son los cuidados, tío. ajá. Los cuidados me refiero a esa gente que se ha preocupado por mí,
que ha venido a verme al balcón, como tú, por ejemplo, de verdad que cuando he estado enferma, encerrada en casa durante 10 días, joder, a todos nos cuesta a veces pedir cosas, ¿no? Yo hay gente a la que le he pedido favores y me los han hecho de súper buen grado, pues desde traerme un día que me entró un antojo de papas vinagreta hasta Ana, una colega que fue a hacerme de correo, a recoger una cosa que tenía mi hermana para mí y me la trajo y no sé qué, hasta gente que ha venido a verme al balcón, o mi amiga Olaya que me mandó una caja de mochis. Ese tipo de cuidados, de verdad, qué importantes son y qué bonito y qué bien me ha sentado ese tipo de cuidados, ¿no? Entonces no cuesta nada a veces. Son cosas muy pequeñas que cuando alguien lo necesita son un puto mundo, tío. Entonces me gustaría un mundo en el que estuviéramos todos un poquito más pendientes de estas cosas y de como de estos cuidados que no tienes ni que pedirlo, ¿no? Sino que aparecen ahí porque la gente te conoce y sabe que esto te viene bien o que esto te va a hacer feliz cuando en un momento en el que estás especialmente vulnerable o lo que sea. Está súper guay. Sí, yo es una movida en la que no he estado yo muy dentro. O sea, el tema de los cuidados, no sé si será porque soy hombre o porque será... Vamos a ver. Pero sí que es cierto que es una cosa que tengo presente y que de reformular en mi vida. Porque a veces soy muy práctico, o sea, pero práctico en exceso. Práctico, o sea, es la excusa. Decir que eres muy práctico es la excusa. Es decir, si nadie me pide ayuda, si nadie tal, o ¿para qué voy a hacer esto si tampoco le va a hacer falta? Eso en realidad es un poco mierda, porque muchas veces hay cosas que las tienes que pedir y si tú no las pides nadie las puede adivinar. Eso está claro. Pero hay muchas otras que la gracia precisamente está en que en que alguien te cuide sin que tú le pidas, porque obviamente a mí que Olaya me envía unos mochis no es una necesidad. Yo no tengo, o sea, no tiene sentido que yo le diga, tía, por favor, envíame unos mochis, porque ni siquiera lo voy a pensar. Pero que ella se moleste en que a mí me llegue eso, pues es un detalle que siendo tan pequeño significa muchísimo, porque de repente es como, joder, qué concreto, ¿no? Sabe que me gusta esto, es muy guay. Sí, Lo pienso, por ejemplo, con los regalos, ¿no? Para hacer un regalo, tener un detalle con alguien. Hay veces que piensas en un regalo ideal para una persona, ¿no? Y no lo haces porque no es ni Navidad ni es su cumpleaños. Ya, eso es total. Y a veces, claro, el otro día lo pensaba, dije, joder, se me ha ocurrido un regalo ideal para una amiga, pero no lo hago porque pues hazlo, tío. Tal. No, acabé haciéndolo. Muy bien. Acabé haciéndolo y me sentí bien, porque muchas veces piensas, bueno, como esta persona no sabe que estoy pensando en que podía regalarle algo, pues ¿qué más da? Si sí o si no, porque en su mundo no existe esta posibilidad. Pero hostia, está guay. Está y creo que mola tener ciertos detalles que a veces no cuestan nada, sobre todo cuando se pueden enviar las cosas. Claro, exacto. No, pero me refiero que está muy guay. No sé, lo reivindico porque de verdad que a mí me ha salvado mucho y me ha venido muy bien sentirme cuidada y creo que está guay. Pues nada, cuidémonos los unos a los otros. Yo seguiré con esta tendencia al optimismo, pues alabando a los hoteles. Estoy súper in. Creo que esto es bastante divisorio porque hay gente que de verdad ama su casa y ama su entorno y ama un montón de cosas que le son familiares y odia lo impersonal del hotel, ¿no? A mí me flipa. A mí cuando me sale un curro en el que tengo, porque es fuera de casa, pillar un hotel, es que me da la puñetera vida. A mí me encanta también. Fíjate si me da la vida que normalmente se me pasa o no me acuerdo o me esfuerzo a poner en el presupuesto lo que cuesta el hotel. Porque para mí es como algo guay. Claro. O sea, lo tengo que poner porque lo tengo que poner en el presupuesto. Pero claro. Hay veces que no me acuerdo de ponerlo. No me acuerdo de ponerlo porque voy a disfrutar tanto. Claro. Después de trabajar, llegar a esa habitación que no conozco de nada, ducharme en esa ducha maravillosa, usar ese mini jabón que sí. ponen. A mí me gusta mucho también. Y meterte en esa cama con ese nórdico, esas sábanas de hilo limpias.
Es que es una maravilla. Yo lo disfruto también, a mí me gustan mucho los hoteles y la verdad es que cuando, por lo que sea... Es verdad que yo luego, cuando viajo, yo eso no me gasto mucha pasta en hoteles. Cosa que es un poco contradictoria. Porque cuando voy a un buen hotel, joder, lo valoro que flipas. Claro. Pero es verdad que cuando voy de viaje siempre pienso, joder, pues ahorro de aquí porque prefiero gastarlo en otras cosas. Y he estado en hoteles muy mierdas. He estado en sitios verdaderamente terroríficos que lo pienso ahora y digo, no me compensaba, tío. Me podía haber gastado un poco más de pasta y la experiencia hubiera sido mucho mejor. Porque es verdad que cuando pasa el tiempo, obviamente me acuerdo más, joder, de los viajes, ¿no? Pero cuando he ido a un buen hotel... En mi recuerdo está la felicidad que me proporcionó ese buen hotel. Aunque al final sea una habitación random en Berlín, obviamente no vas a Berlín por el hotel, pero un buen hotel hace que tu viaje sea mejor. Entonces yo estoy súper de acuerdo con esto. A mí me gusta mucho y, por ejemplo, me pasa un poco como lo de los aviones, ¿no? Que parece que es como un símbolo de estatus el decir que estás harto de volar o que odias los hoteles, porque es como, estoy todo el día en hotelazos y los odio. Pues, me da mucha rabia esa mierda. No quiero pasarme a cosas que no, pero me da mucha rabia. Pues yo soy ese tipo de persona, llámame paleta, que flipa. Yo, he cogido muchísimos aviones, pero a mí cada vez que me subo a un avión yo sigo flipando, tío. Me parece la hostia. Yo me monto aquí y en 2 horas estoy en Londres, tío, por el aire, entre las putas nubes, tío. Me flipa y siempre veo a esa gente que están en los aviones como... molestándose mucho en que se les note que a ellos les da igual. Ellos están despegando, ellos les da igual, ellos están con su portátil haciendo su trabajo porque son personas muy ocupadas que están hartas de volar. Pues yo también he volado mucho y he estado en muchos hoteles. Y estás flipando siempre. Pero lo flipo siempre. Y cada vez que entro a un hotel guapo me voy a ver que me han puesto el de qué marca es el mini gel y todo eso. Lo disfruto mucho, tío. Mira, he tenido un flashback muy tocho y que me ha hecho muy feliz, que es la sensación cuando viajas, cuando eres adolescente, si viajas con el viaje de fin de curso y cosas así, cuando todo el mundo llega a sus habitaciones de hotel y todo el mundo tiene las puertas abiertas y todo el mundo pasa por las habitaciones de los demás diciendo, vosotros tenéis la cama más grande o tenéis el armario, no sé qué. Mira, pues nosotros tenemos una caja fuerte aquí. ¡Hostia, qué fuerte! O sea, me da mucha felicidad tener esos recuerdos y a mí me fliparía tener un curro de un año en otro sitio, viviendo en un hotel todos los días. Buah, me fliparía. Yo no sé si tanto, pero... O sea, no sé si me gustaría vivir en hoteles, no lo sé. Pero... O sea, no sé si me gustaría, no sé si me atrae la idea, saco, ¿no? Pero a mí me gustan los hoteles. Tú y yo tenemos un viaje pendiente a Islandia. ¿Sí? A ver si lo podemos hacer pronto y nos pillamos un super hotel. Lo que pasa es que en Islandia es jodido porque tienen que pasar 2 cosas. Primero, se tiene que ir el COVID... o normalizarse o lo que sea, y los islandeses deben pasar como su trauma de odio a los turistas y de todo, porque con todo el COVID se ha empeorado bastante. Bueno, pero si tenemos que esperar a que pase eso no vamos a ir. No, porque creo que ellos ya... Entonces habrá que ir y aceptar cierta hostilidad local. Yo lo entendería, Tengo una isla de puta madre para mí, para mi gente. Y vienen aquí estos gilipollas a hacer fotos a las auroras boreales. Ya, estos pobres europeos. Bueno, mi otra cosa que sí es... te quiero avisar de que puede parecer que es una cosa que no encubierta, pero no. Bueno. Es genuinamente una cosa que sí. Vale, a ver. Aunque implique una negación, ¿vale? Y son los productos culturales no madrileños. Vaya, Montipeiro cargando contra Estoy Madrid. muy anticentralista, ya lo sabes, pero es que últimamente, además de... Bueno, tú y yo hablamos mucho del tema, hemos hablado en el podcast, de no es tanto una cosa personal, no es que yo sienta... Si nosotros fuéramos de Madrid estaríamos petándola. No. Pero sí que es verdad que empiezo a estar un poco harta de cuando me doy cuenta de que yo misma todo lo que consumo, ya sea a través de, bueno, sobre todo a través de internet, está hecho en Madrid o está hecho por gente de Madrid. Y esto me empieza a tocar los huevos. ¿Por qué? Esta semana, sin ir más lejos, volví a acordarme de David Sainz. Sí. Yo cuando salió Malviviendo, esta webserie, me encantó, me gustó muchísimo. Y luego, por lo que sea... Pues he seguido mi vida y le perdí la pista. Y esta semana vi una entrevista con David Sainz y dije, hostia, voy a ver qué está haciendo este tipo porque a mí me flipaba, ¿no? Y entonces empezaba a ver Grasa, que es la serie que han hecho para Televisión Española en la plataforma Place. Bueno, es una puta maravilla, me está encantando. Y me ha hecho reflexionar sobre el tema otra vez. Este tío es canario, bueno, pero él vive en Andalucía y tal. ¿Cómo? Además, en la serie de Grasa, mola porque está todo ambientado en un barrio de Sevilla, el protagonista es canario,
y muchos de los cameos que salen, o de los actores, o son actores andaluces o son cameos de gente relacionada con la cultura andaluza. Pues sale, por ejemplo, el cantante de Funquillo, Andreas Lutz, sale Lole Montoya, y es como, claro, o sea, me refiero, me flipa estar viendo un producto en el que todo lo que sucede tiene que ver con Andalucía y también con Canarias, y me jode muchísimo que yo misma lo esté viendo como si fuera una otredad, una alteridad, como una anécdota. Uy, cuando el patrimonio cultural andaluz debería ser tan mío y tan tuyo como el madrileño. De hecho, me interesa bastante más. O sea, te quiero decir, ¿por qué? Porque estamos saturadísimos, estamos hartos de que todos los podcasts que triunfan se hacen en Madrid, todas las nuevas figuras que tal, o son de Madrid o viven en Madrid, y al final, aunque sí que haya gente que no es de Madrid, parece que es como una pequeña cuotita que se reserva para... cualquier programa hay 10 madrileños y luego 2 que no son de Madrid, aunque viven en Madrid. Sí. Y empiezo a estar un poquito harta de esto. Y creo que es responsabilidad un poquito de todos el empezar a cuestionar esta hegemonía centralista tan asquerosa, porque lo que hace David Sainz es brutal. Y obviamente, joder, es cojonudo que le hayan... que tenga una serie, pero es una serie en la plataforma Play. Claro. O sea, Grasa se merece que la estén emitiendo en hora punta en cualquier cadena. ¿Sabes? No que quede relegado a la anécdota que tienes que buscar en la web ¿sabes? Sí, te entiendo. Se merece mucho más. Y de hecho, cuando ves la serie, se nota que está hecha con muy poco presupuesto para lo que es una serie. Se merecería muchísimo más. Aún así no lo necesitan, porque al final es gente que ha hecho del defecto virtud y es de putísima madre. Y precisamente por venir de los márgenes y por estar un poco fuera de tal... Mola mucho cómo le sacan partido a eso. Pero sí que empieza a estar como genuinamente cabreada con esto. Y, o sea, uno de mis propósitos para este año es... Yo no niego que lo que se haga en Madrid esté bien hecho, por supuesto que sí. Yo consumo Estirando el Chicle, yo consumo... Isa Calderón me flipa, Inés Hernán, todo esto está súper bien. Pero creo que ya tienen suficiente atención, porque como están en Madrid y todo pasa ahí, mi propósito para este año es genuinamente molestarme por consumir productos culturales hechos en España que no sean madrileños. Vale, me parece interesante. Igual que, me refiero, claro que hay música buena hecha por hombres, a patadas, y escucho, pero mi defensa es siempre el buscar la música buena hecha por mujeres porque existe en igual cantidad, pero tiene mucho menos foco. Pues mi propósito para este año es consumir productos culturales que no estén hechos en Madrid ni por gente madrileña. Entonces, para empezar, os recomiendo mucho que busquéis Grasa, porque es buenísima. Pues me parece maravilloso. ¿Ves cómo hay que hablar de cosas que sí? Porque traen cosas maravillosas. Claro. Y traen, pues, como deseos fantásticos. Claro, y que es lo que no quiero que parezca que son cosas que no he encubierto, en plan, cosas que no Madrid. No, sí, está muy bien. Lo que quiero es poner el foco en sitios donde no está el foco. Pues pongamos el foco en sitios donde no está el foco. Normal. Monty. ¿Qué pasa? Pues a ver, el otro día nos preguntábamos mutuamente los propósitos de Año Nuevo y la verdad es que fuimos muy poco ambiciosos. Tú básicamente no dijiste nada. No, yo dije que quería seguir viva y pasármelo bien, que me parecen dos propósitos de puta madre. La verdad que sí, a ver, depende de cómo lo veas, es probable que sean quizá los mejores propósitos. Sí, es que además me voy a esforzar. Quiero decir que son dos propósitos que poca cosa, o sea, poca broma, ¿eh? Sí. Que no es tan fácil. No es en mojo, mitad de una no pandemia es mojo de mundial, pavo. Pretender sobrevivir y además pasártelo bien, cuidado. Bueno, el caso es que sí, yo creo que hicimos bien, o sea, yo creo que fueron unos buenos propósitos y hay que marcarse poquitos para no abusar. Pero he pensado que los años 2020 y 2021 han sido tan malos a un nivel social, global, creo que nos hemos ganado el derecho de girar el foco y preguntarle directamente al 2022 cuáles son sus propósitos. Qué interesante esto. Preguntarle al año directamente. O sea, tú quieres interpelar a un año. Efectivamente. Esto es como muy abstracto. Es muy abstracto. Es un nivel de pensamiento abstracto muy tocho, ¿eh? Pero claro, 2022 es un concepto no tangible. Claro, el pobre no puede decirnos cuáles son sus propósitos. Claro, es que de además, nuevo. Esto es muy... me está haciendo catacroques la cabeza en el tema de dirigirte a un espacio de tiempo acotado por los seres... O sea, hablarle al tiempo...
que no es el tiempo en realidad tampoco. No, porque es una cosa... una parte del tiempo que hemos acotado artificialmente en esto que hemos llamado calendarios, ¿no? Bueno, yo qué sé, haz lo que tengas que hacer. Es raro porque es como 2022 diciéndose a sí mismo cosas a través de mí. Pero, bueno, al final es una lista de deseos para 2022, ¿vale? O sea, tú vas a hablar en nombre, o sea, de 2022, en plan, 2022... Nos está exigiendo claro, cosas los años al están mundo. hasta los cojones de que les pidamos cosas y tú ahora quieres decir, vale, ¿qué nos pedirían los años a nosotros? Me gusta. O sea, estás muy cuántico, pero me parece muy guay. Me ha costado explicarlo, vale, pero menos mal que estás tú aquí. Vamos a dramatizarlo. 2022... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy estupendo. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué le pides tú a la gente? Pues voy a intentar no ser muy exigente, pero tengo muchas cosas que decir. Vale. Cosas pequeñas, pero que pueden marcar una diferencia. Vale. No, pero está bien porque así también es como ampliamos, hacemos de esto algo bidireccional. Efectivamente. Y nosotros te pedimos a ti, tú nos pides a nosotros y todos todos felices. Contentos. Vale. Yo os voy a decir un montón de cosas. Vosotros luego haced lo que Cada queráis, uno que ¿vale? se acoja a lo que quiera. Vale. A ver, primer punto. Que la gente, a ser posible, deje de pensar que la vacuna lleva chips. Uf, esto va a estar complicado, te lo digo yo. Que piensan muchas cosas, que hay un plan detrás, que el gobierno no sé qué. Ahí yo no me meto. Lo único que pido es que no crean que lleva chips. Chips, vale. Que lleven fetos, vale. Que lleven chips, no. Okay. Que lleva chips es lo mínimo que puedo pedir. Que llevara chips, pero chips de patatas, ¿no? O chips Ahoy. Otra cosa que pediría sería que Garzón pueda decir cosas obvias sin que la mitad del país se ponga a hacerse fotos y vídeos comiendo mierda. Bueno, yo creo que estás un poquito ambicioso, pero vale, bien. Vale, igual sí que me estoy pasando. Vale, voy a rebajar. Que el disco nuevo de Melendi sea una vuelta a sus inicios. Por favor, por favor. O sea, necesitamos a nuestro Melendi más personal. Sí, necesitamos muchísimo. Por favor. Yo tengo muchas esperanzas, ¿eh? Porque Apuntaba bien. Likes y cicatrices es sí, un Likes y pedazo de cicatrices temón. es un temazo. Por ahí es, Melendi, por ahí es. Por ahí vas bien. Que los famosos que la cagan se disculpen sin acusar a los demás de malinterpretar nada. Ojalá. O sea, que alguno coja y se disculpe. Y ya está. Con que se disculpe me sobra. Que las estafas piramidales más de moda al menos no lleguen a los niños pequeños. Eso estaría guay. Es lo único, lo firmo. Que el PSOE deje de ser tan el PSOE durante un rato. O sea, un par de semanas. Un par de días. Un día mundial del PSOE no siendo el PSOE. Efectivamente. Vale. Que la gente deje de violar palabras como objetividad, libertad, rebeldía y resistencia. Sí, por favor. ¿Qué le está pasando a la gente con estas palabras? La gente es muy pesada. Stop. Que la aplicación de HBO para tele vaya bien. Pues sí. Sería maravilloso. Sería súper guay. ¿La HBO Max va un poco mejor o no? Va un poco mejor y además han añadido por fin perfiles para que yo pueda ver la serie sin tener que apuntarme en una libreta por dónde voy a la vez que las ves tú o tu madre. Entonces, yo solo con eso ya estoy un poco más feliz. Que nadie coja y de repente te ponga en el episodio 8 cuando tú vas por el 2. Es que eso ha pasado, ¿eh? Eso era muy ridículo. Sí. Que el periodismo sea periodismo y no gente inventándose cosas sería un propósito bastante interesante. Que el metro de Valencia no sea una ruleta rusa. Mira, de hoy pasará o no pasará. No me saques este tema, porque lo que se está viviendo, además es que yo estoy todo el rato enfadada con este tema, porque el metro de Valencia, lo voy a decir, ¿eh? Dilo. Lo que está pasando. Lo que está pasando es que no hay suficientes trenes físicos, o sea, no existen convoys suficientes, y han entrado todos necesitan ser revisados, y como no hay dinero para revisarlos todos, cada mañana alguien se levanta y decide sobre la marcha qué trenes. Claro, hay que explicar que el metro en Valencia es un poco difuso porque es una mezcla entre metro y cercanías, porque el metro de Valencia llega a los pueblos. Yo para ir a trabajar voy de un pueblo a otro y voy en metro, aunque no sea subterráneo, pero es el mismo metro que luego llega a Valencia y se mete subterráneamente. Entonces, los pueblos tienen una frecuencia de paso que no son cada 2 minutos ni cada 10, suelen ser entre 15, 30 o 40 minutos. Pues alguien se levanta cada mañana y decide que hoy se suprime el de las 7:30 y ya está. Pero mañana a lo mejor se suprime el de las 8:15. Claro. Entonces yo voy a trabajar y yo no sé si mi metro va a pasar o no. Y no lo sé hasta que no estoy en la estación y compruebo si pasa o no pasa.
Y entonces yo no paro de quejarme y nadie más se está quejando. Y yo pongo tweets, y la gente se está callando la boca con esto. Y esto es una vergüenza. Porque es que yo cualquier día me espero que en vez del metro aparezca una camioneta y nos metan ahí hacinados a 100 personas cogidas ¿sabes? A las ruedas. Porque es que esto es una cosa muy fuerte. Pero las revisiones esas van a acabar en algún momento. No lo sé, ¿no? porque como además, yo solo sé porque como me quejo todos los días, ya conozco a los... Claro. Tal, y ya en confianza me lo han contado. Claro. Pero tú te vas a los cauces oficiales y te dicen, no, es que ha habido una avería, pero que no hay ninguna avería. Claro. Que habéis suprimido un metro. Pero claro, ayer me dijo uno, bueno, lo que puedes hacer es cada mañana llamas atención al cliente y preguntas. Y yo, pero ¿tú te crees que yo me tengo que levantar? Claro. O sea, ese cuarto de hora que me tengo que levantar antes para llamar, que me lo cojan y que me atiendan, pues ya me levanto un cuarto de hora antes y me voy a la estación y cojo el metro de antes. Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, no me jodas, un desastre. El metro de Valencia es una vergüenza. Y además, solo me estoy quejando yo. Por favor, ¿podéis quejaros más? Ya, es verdad. Desde aquí hacemos un Estoy llamamiento yo sola en Twitter a los ahí valencianos para que se chillando, quejen. Quéjense un poco más, por favor. Que para eso estamos aquí, para quejarnos. Claro, coño. ¿Qué más? ¿Qué más quiero para este año que... Bueno, para mí mismo, para 2022? Vale. Que la gente que no sabe de cine deje de hacer críticas de cine en su Facebook usando frases como le falta tensión narrativa. Que hagan películas que no conecten con otras 25 películas anteriores. Por favor, esto es lo que más deseo yo, ¿eh? Esto es lo que más deseo Por yo. favor, stop a los universos cinematográficos. Sí. Basta, no Está hace bien, falta, tío. no es necesario. Que la gente deje de poner a Francia como ejemplo de país que va guay. Esto es básico. Francia no va guay. Esto es básico. Francia tiene cosas guays, a ti te gusta mucho París, por Sí, ejemplo, pero eso no la lo Torre tengo. Eiffel está bien, pero Francia está a 1000 jodidas millas de ir bien. Hay mucha gente racista en Francia, hay mucha gente que no se vacuna en Francia, Está todo carísimo. está todo muy raro. Su idioma está roto. Su idioma está roto, hablan el 80 son 60 más 20 o no sé qué. No, Exacto. el 80 son 4 veces 20, Sí. ¿no? No tiene ningún sentido, por favor. 60 más 20. 60 más 20. Eso me gusta más. 60 más 20 me parece muy guay. Bueno, ecuaciones súper complicadas. 64 más 16. Fíjate lo que te voy a pedir, algo muy sencillo. Nada, Vale. nada exigente, que es que los medios, por favor, vuelvan a hablar del conflicto catalán. No puedo más con Ayuso y Madrid, y Ayuso y Madrid, y Ayuso y Madrid. Stop. Esto. Volver a hablar de la Hombre, independencia. Joder, luego de conflictos que habrá en Zamora o en Burgos. O sea, Mira, no, yo no aspiro a tanto, pero ojalá. yo quiero saber qué está pasando ahora mismo en cualquier cosa que no sea Madrid. Entonces, y Cataluña ya lo hemos tocado. Tío, hablando, yo qué sé, del conflicto leonés, alguno tendrán. Claro, pero como no exijo mucho, pues como sé que les gusta... ¿Qué pasa en Lugo? ¿Qué tensiones políticas hay en Lugo? Che, lo que sea, pero ya basta de Madrid. Ya basta. Que la gente deje de hacer complejos ciertos debates llenándolos de teorías escritas hace más de un siglo e interpretadas de 1000 maneras y empiece a mirar a las personas reales que existen y quieren ser escuchadas. Muy bien. Que Paz Padilla se jubile y descanse. Lo necesita. Por favor y gracias. Es por ella, ¿eh? Es Sí. por ella. Que las nuevas series del Señor de los Anillos y la de Juego de Tronos salgan bien. Por favor. Por favor. Sí. Tampoco cuesta tanto. No. Que el fascismo no crezca más. Otra cosa muy básica. Que cuando se pidan más mujeres en los espacios, la respuesta no sea una puta mierda. Exacto, basta. Que la única respuesta sea más mujeres. Y ya está. Pues tienes razón. Pues ya está. Que Hacienda empiece a mirar el tema de las criptos y los NFTs. Te digo más, Que lo deseo miren. que los hombres heteros dejen de ya con las criptomonedas. Claro, yo iba a pedir eso, pero es que están empezando. Ya. Es que O esto es sea, una entonces no aspiro a tanto. Entonces, con que Hacienda empiece a mirar de qué va el asunto, Yo es que no puedo yo me más ya con conformo. este tema, ¿eh? Pues es que Sí, ya están lo sé, empezando. ya lo sé. Que la epiglotis de Carlos Ríos deje de funcionar correctamente. Hostia, esto es un... Tampoco estoy diciendo que le pase nada malo, simplemente que la epiglotis suya, Seguramente pues, que se asfixie un poco. que de vez en cuando, pues como nos pasa a todos, pues Exacto. que le pase a él. Vale. Que Inés Hernán deje de hacer podcasts nuevos y se centre en un par. Mira, esto de verdad, esto duele decirlo, pero esto es muy real. Te queremos mucho, Inés Hernán, Pero eres para maravillosa, pero hay que saber parar. Hay que saber Hay que parar. saber parar.
Que la gente deje de evangelizar sobre sus hobbies personales como si fueran la solución universal a los males del mundo. Si levantas pesas, comes alfalfa o te metes cristales de poder en el ano, si eso te hace feliz, sigue con ello. Pero sé consciente de que el resto no entendemos nada de lo que estás diciendo. Pero bueno, libertad, ¿eh? Yo, libertad, lo que quieras. Pero que sepas que los demás tenemos esta cara. Ya. Que la gente deje de crear sectas de absolutamente cualquier cosa, por favor. Que estamos ya saturados. Hay muchísimas sectas, sí. El mercado de las sectas está muy saturado. Está muy saturado. Yo puedo dedicarme a una o dos como mucho, pero sí, no puedo con todo. Que la romantización de las enfermedades mentales se relaje un pelín. Empatía, empoderamiento y autovalidación están súper bien, pero hay que buscar ayuda, no crear identidades alrededor de algo que te hace daño para no tomar responsabilidades. Totalmente. Un relax, tampoco digo que haya que negarse a sí mismo ni estar atormentado con tu movida, simplemente cuidado. Sí. Y finalmente, ya para poner un broche final para todos mis deseos, que la gente parad. Por favor, estáis siendo más gente que nunca. Y esto es absolutamente insoportable. Bravo. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Escali. ¿Qué pasa? Hoy vengo 18esca. 18esca. Sí, tengo yo el día ilustrado y digo, pues vamos a hablar de este tema, ¿vale? Porque ya está bien, no quiero que dejemos de flipar tanto con la ilustración. Basta con la ilustración, ¿vale? Parece que el feminismo sea algo de hoy en día, ¿verdad? Parece que la reivindicación de los derechos de las mujeres y la consiguiente reacción machirula que dice que exageradas, que ni machismo ni feminismo, sea algo que haya nacido en Twitter en la última década, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, esto no es así. Y en el siglo XVIII se vive en Europa un buen beef entre Rousseau y Mary Wollstonecraft y los partidarios de cada uno, que vendría a ser como el enfrentamiento de Engen Place entre Enar Álvarez y Fermín Turia, pero de la época, ¿vale? Sí. Para situarnos un poquito de contexto. Siglo XVIII, la Ilustración. Según Wikipedia, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Así pues, tenemos un momento clave en la historia de la humanidad europea, en la que de repente todo es pasión por el saber, por el conocimiento, por las ciencias y la filosofía. Y tú pues me dirás, pues qué bien, ¿no? Pues en teoría, ¿no? Sí, pero en la práctica, sorpresa, todos estos ilustrados estaban hablando de los derechos del hombre. Del hombre blanco, hetero, cis, europeo, claro. Jean-Jacques Rousseau, que es a la ilustración lo que Bad Bunny al reggaetón, es un señor que fue escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y esto lo añado yo, un pedazo de plasta. Bueno, pues huelga hablar de la importancia que se le ha dado a su legado, porque todos le hemos estudiado de sobra, Rousseau y tal. Bueno, pero ¿qué dice este hombre que tanto habla de los derechos de las personas sobre las mujeres? Bueno, pues en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, en Emilio, en Julia, la nueva Eloísa, o en su larga carta a D'Alembert, Rousseau siempre sostiene lo mismo. La mujer es un ser inferior únicamente apto para llevar a cabo funciones acordes con su sexo y en la sociedad civil será una eterna menor de edad privada de derechos civiles y políticos y sometida al hombre, porque tal y como le escribe a D'Alembert, así lo grita la naturaleza y la unánime voz del género humano. Uy. Para él, canceladísimo. Para él, si existen diferencias entre mujeres y hombres, no es porque así lo quieran los filósofos o los médicos, sino porque así lo proclama la naturaleza de cada sexo. Bueno, este hombre, pues bueno, dice un montón de cosas súper misóginas, ¿no? Así, por ejemplo, Rousseau, mientras que en el Emilio, que me gusta mucho que su libro Emilio, ¿no? Se llama como el robot. Se llama como el robot. Mientras que en el Emilio diseña un programa educativo basado en la importancia que la experiencia y la experimentación deben tener en su educación. Para su compañera Sofía, invierte el esquema y advierte a su educador que debe hacerle creer que el advenimiento del amor
de la sexualidad y del deseo es el verdadero momento de su naturaleza, momento que tarde o temprano desembocará en la maternidad y en el cuidado de la progenitura, única forma de expresar su esencia de mujer. Claro, y ahora alguno me dirá, igual que dicen de los chistes de Arévalo, es que era otra época, es que entonces todos pensaban así. Pues mira, no. Ahí estaba Mary Wollstonecraft, mucho menos conocida que Rousseau, y una pedazo de mujer como la copa de un pino. Mary, inglesa, nacida en 1759 y además la madre de Mary Shelley, o sea, poca broma con el legado de esta mujer, ella escribió en 1792 Vindicación de los derechos de la mujer, una obra que es un bif a Rousseau en toda regla. Ahí ella le rebate las tesis e insiste en la artificialidad de las diferencias entre hombres y mujeres y en la necesidad de una educación equiparable para ambos sexos. Sus teorías abrirán vías de reflexión teórica y de organización política feminista que marcarán el siglo XIX en Europa occidental y en Estados Unidos. En Vindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft va a polemizar con los ilustrados en general y con Jean-Jacques Rousseau en particular, que su nombre Jean-Jacques me parece una mierda, también te tengo que decir, recriminándoles que su modelo normalizado de mujer no es más que una quimera adaptada a sus deseos. Uno de los primeros reproches que Mary le hace a Jean-Jacques, como ya hemos apuntado anteriormente, es el que revela que Sofía no representa ni mucho menos a las mujeres, sino que es una idea en la mente del autor. Vaya, un autor hombre teniendo sus ideas sobre la feminidad y sobre la mujer. Rousseau Extraño. Lo único que hace es exponer cómo le gustaría que fueran las cosas, poniendo su razón al servicio de legitimar una educación cuyo fin es la sumisión de las mujeres. Así, y en palabras de Mary Wollstonecraft, han caído en este error probablemente por considerar la educación bajo una luz falsa, no como el primer paso para formar a un ser que avanza gradualmente hacia la perfección, sino solo como preparación hacia la vida. La dependencia de las mujeres, señalará Wollstonecraft, es impuesta a través de una socialización discriminatoria dirigida a mantener un sistema de desigualdades. Mary escribió cosas tan contundentes y tan actuales como este alegato sobre las amigas de los hombres. La mujer en particular, cuya virtud se construye sobre prejuicios mutables, raramente alcanza la grandeza de mente, de tal modo que, convirtiéndose en esclava de sus propios sentimientos, se subyuga fácilmente a aquellos de los otros. Así, degrada su razón, su empeñada razón, se emplea antes en abrillantar que en romper sus cadenas. Indignantemente, he oído a las mujeres argumentar en la misma línea que los hombres y adoptar los sentimientos que la brutalizan con toda pertinencia de la ignorancia. Una leidita de cartilla, ¿eh? Vaya tela. Sí. Como señala Nuria Varela, que es una feminista actual, Wollstonecraft es radicalmente moderna, puesto que pone el embrión de dos conceptos que el feminismo aún maneja en el siglo XXI, la idea de género y la idea de discriminación positiva, puesto que, como asegura la autora inglesa, y si se decide que naturalmente las mujeres son más débiles que los hombres, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social y político para compensar su supuesta inferioridad natural? Bueno, dirás tú, bueno, ahí estaría Mary Wollstonecraft ella sola. Pues no estaba sola, porque estaba Antoine de Condorcet, el único filósofo ilustrado con cargo político que participó en la Revolución Francesa, que en 1789 dijo que para él no es la naturaleza, sino la sociedad la que ha mantenido a las mujeres sometidas a sus maridos y las ha privado de derechos civiles y políticos. Un aliado. Vamos, que le dijo a Rousseau, con mejores palabras y tal, que ilustrado el que tengo aquí colgado. Total, en definitiva, a lo largo del siglo XVIII, es que a mí, claro, me jode mucho como que la gente no critique el tema de Rousseau porque es que es otra época. Es que en esa misma época había gente como Mary Wollstonecraft, injustamente olvidadas, o como Antoine de Condorcet, diciendo ya, perdona, esto que estáis diciendo, esto es mentira, esto no va así. Entonces me jode mucho porque mientras la Ilustración sea contemplada como el faro de nuestra civilización, como el máximo exponente del saber sobre el que se funda nuestra cultura, y lo sigamos estudiando sin una visión crítica, ya no solo desde nuestra época, sino desde las voces coetáneas que ya en su momento levantaron la voz contra la misoginia sobre la que se fundó este movimiento, pues así nos va. Porque es que, claro, cuando lo hemos estudiado en el colegio, todo esto no se ha estudiado. Claro, es como un poco tramposo el hecho de que, claro, triunfó un sistema de pensamientos un sistema de creencias y de pensamientos y de es que prácticamente un sistema lo que académico, somos se supone claro, que se funda ahí en ese momento. Entonces uno piensa, evidentemente, eran otros tiempos, pero obviamente no eran
esos tiempos no era una totalidad, una unidad de pensamiento, o sea, claro. un pensamiento y después, único. En el siguiente siglo, que también quiero hablar de esto, es súper interesante, por ejemplo, en la aportación de Clemence Roger, que es, bueno, pues una antropóloga autodidacta, o de Harriet Taylor Mill y su marido John Stuart Mill, que es gente del siglo XIX, que ya vendré decimonónica otro día. Me refiero que estas cosas que las feministas decimos ahora ya se decían en su momento y, como hemos visto, son muy similares. Claro, la gente que estudia estas épocas, estos movimientos, solo tienen estas visiones cuando han existido otras y tú dices, ya, bueno, era otra época, ya, pero si en esta época habían otros pensamientos que fueron ignoradas en su momento porque había una lucha intelectual en la que unos ganaron y otros perdieron, ¿por qué no ahora a posteriori? No, claro, es que a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado la Ilustración y que me hubieran explicado las cosas malas de la Ilustración, porque a mí cuando yo he estudiado Rousseau, nadie me habla de que hay posturas críticas. Claro. O sea, me habla de lo maravilloso que es. La sensación que te quedas es que Rousseau era la hostia porque pensaba muy guay. Que Rousseau muy bien, pero que también había, de hecho, gente como John Locke, que también lo estudias, deliberadamente como que muchas veces se ocultan las polémicas que había en la época que tienen que ver con los temas de feminismo. Claro. Pero es que Mary Wollstonecraft es una fantasía. Es una mujer completamente lúcida, completamente adelantada a su tiempo, que dice cosas que son completamente extrapolables a nuestra época. Y en esa época le está leyendo la cartilla y además es que Mary Wollstonecraft murió, si no me equivoco, no sé si a los 38 o a los 48 años, pero murió súper joven. Es decir, todas estas cosas las hizo muy joven. Y encima tuvo tiempo de criar a Mary Shelley. ¿Qué te quiero decir? Esta mujer se merece muchísimo más. Y entonces a mí me gustaría que cualquier persona, cualquier profesor de historia o de filosofía, integrara, al hablar de la Ilustración, a las voces críticas de la época. Porque si no te están contando una historia completamente sesgada. Y creo que para todas... O sea, ojalá hubiera tenido yo en el instituto, cuando me tocó en el selectivo, hablar de Rousseau, haber podido escribir mis 2 buenos folios diciendo, pero menos mal que ahí estaba Mary Wollstonecraft leyendo de la cartilla a este señor, ¿sabes? Porque al final Mary creo que aporta cosas súper interesantes a la propia Ilustración que hablan bien de la Ilustración, que mejoran ese movimiento, si hablamos de que en esa época ya había dentro del movimiento de la Ilustración voces de mujeres diciendo cosas tan lúcidas, y no es la única. O sea, Mary Wollstonecraft es como la más conocida dentro de las desconocidas, pero hay muchas más. Y bueno, igual que está Condorcet, que también hay hombres. Entonces, por favor, contadnos la historia completa. Pues sí, contadla. Pues sí. Joder, ¿qué os cuesta? No os cuesta sí. nada. Así que más Mary Wollstonecraft y más Antoine de Condorcet y menos Rousseau, que estamos un poquito hasta el coño ya de este hombre. Bueno, pues ya está. Esta semana no tenemos ningún Patreon nuevo, pero sí que hemos tenido algunas bajas. Sí. ¿Las decimos también? No sabemos qué ha sucedido. Si os habéis tenido que dar de baja. O sea, tú imagínate que dijéramos... en nuestro programa decimos también las bajas. Sería horrible. Os borráis pero yo lo que sí que quería decir es, si os habéis dado de baja porque nos viene bien pagarlo, genial, no pasa nada. Pero hemos tenido varios casos de rechazo de tarjeta. O sea, si habéis cambiado de cuenta o lo que sea y no os habéis dado cuenta que esto puede pasar, que sepáis que tenéis que ir, si queréis seguir siendo Patreon, y actualizar los datos, porque si no, no se os puede cobrar y por tanto ese dinero no nos está llegando. No nos está llegando, cosa no que está viniendo. Muy mal. Y eso pues es una eso mierda. Nos pone tristes. Sí. Nos pone tristes porque tenemos menos dinero. Por otra parte, si uno de vuestros proyectos para empezar el año es, al igual que de los míos, apoyar productos culturales no madrileños y no financiados por nadie y sin ningún tipo de apoyo, pues todo mal puede ser un buen principio. Que nos dan la brasa por Instagram. Exacto. No están inventándose cosas ni sorteos ni nada. Bueno, nosotros hicimos un sorteo. Un sorteo, 4 años. Sí. Pero bueno, podemos hacer otro, que eso está guay. Pero me refiero que no nos vais a ver en la tele, no nos vais a ver en ningún sitio, no estamos en ninguna plataforma de pod. Estamos en la mierda. ¿Que vuestro propósito es apoyarnos? Pues muy fácil, mira qué bien. Todo patreon.com/todo mal. Elegís vuestra recompensa y nos apoyáis. Y nos vamos a ir con el nuevo single de una artista, Alcoyana, amiga nuestra. Sí, supongo que... hacedora de cortinillas del programa, Neus Ferry, que ha sacado un nuevo single. Y mira, voy a seguir un poco en esta línea. Su nuevo disco se llama Jar, que significa hogar.
en valencià, y es un disco que está casi todo cantado en valenciano. Me gustaría mucho que esto no fuera óbice para que lo escuche gente que no hable valenciano. Evidentemente. Porque bien que nos comimos a Rammstein todos en su día, y Du Hast y tal, y no tenemos ni puta idea de alemán. Bueno, y inglés no sabéis, más de la mitad de los de aquí Exacto. no sabe inglés. Entonces, esta canción se llama Au, que significa ave, aunque también en el lenguaje coloquial se utiliza para decir vamos, ¿no? Ey, au. O adiós. O adiós. Sí. Pero significa ave en este contexto. Es preciosa y bueno, aunque Neus cantara es que en lo que quiera cantar, es que es una maravilla. Así que os dejamos con Neus Ferry y su nuevo single. Ideal. Y la semana que viene, más y o peor. He caminat per les nits com si fos una plena, patint massa dins els oblits, la nostàlgia i la pena. La sang bullint al pit i jo fent-me la freda. Saben que veig sense mirar. He aconseguit pujar al cim sense fer cap foguera. De puntetes desapercebuda entre tanta malesa. He pogut tornar enrere i m'he fet la valenta. Mentre era de la por mirar. Saben que tot ha de passar i passar de llarg com una cosa vola i se'n va i deixar que el far sé que em costa tornar a caminar. He trepitjat les flors com si la terra fos meua. Travessat la barrera d'un cop just quan no estava oberta. Posant el crit al cel com si això fos la guerra. Saben que ningú pot guanyar. Saben que tot ha